Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días con todos, bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza de los domingos. Estamos muy alegres y contentos de lo que el Señor está hablándonos en estos tiempos. Estamos muy seguros de que hemos extraído lo que hay en el corazón de Dios para poderles compartir el día de hoy a cada uno de ustedes. Y les hacemos llegar ese gran saludo de parte de los ministerios Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de la ciudad de Tulcán. Agradeciéndoles como siempre la oportunidad que ustedes nos brindan a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de dejarnos entrar cada domingo, cada sábado y cada miércoles en sus hogares, en donde sabemos que ustedes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y sabemos también, como lo dice pues la misma palabra, que aquellos que, parafraseando, aquellos que honran la palabra de Dios en su hogar, pues el Señor también les va a honrar de una manera espectacular, y así que les hacemos llegar esas bendiciones. Y si tienen alguien en su casa que en estos momentos esté acompañándoles en sus hogares, pues les pedimos que les inviten en este momento, que vayan a traer, como se va a decir, a su primo, a su tío, a su abuela, a su hermano, para que puedan venir a escuchar por unos pequeños minutos la palabra de Dios, porque sabemos que el Señor siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Y queremos empezar la semana con pie derecho, escuchando las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Así que mientras haces eso, pues como te decíamos, te damos la bienvenida y pedimos al Señor que te hable de una manera especial el día de hoy a tu corazón. Sin más que decir, pues empezamos la enseñanza el día de hoy, ¿no? El tema que vamos a revisar, ¿no es cierto?, que vamos a predicar el día de hoy, que ha nacido, como les digo, de parte del corazón del Señor, es: pelea tus batallas. A las personas que les gusta anotar, a las personas que llevan un devocional en sus cuadernos, pues pueden poner el día de hoy el tema de pelea tus batallas. Y para ello, como siempre lo hacemos, pues vamos a empezar a leer la palabra de Dios, y te invito a que me acompañes a la lectura en el libro de Mateo, capítulo 26 y al versículo 41. Nos vamos a ir a ese versículo, ¿sí? Mateo capítulo 26 y versículo 41. Dice la palabra de Dios en esta pequeña porción de la Biblia, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tal vez en el recorrido de nuestra vida cristiana ya hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas veces este versículo, pero hoy queremos centrarnos en algo especial al hablar justamente de pelea tus batallas. Sabemos que cuando Jesús dijo estas palabras, ¿no es cierto?, en aquella noche en el jardín del huerto de los olivos, el Señor Jesucristo estaba a punto de ser traicionado, lógicamente, en manos de los pecadores, ¿no es cierto? Estaba a punto, como lo sabemos todos, pues de ofrecer su vida, estaba a punto de ofrecer su alma santa, pura, y había derramado sobre su cuerpo y había derramado sobre su alma la putrefacción acumulada y la inmundicia moral, ¿no es cierto?, de toda la raza humana. Esto haría que lo lleve la voluntad de Dios hacia el madero, donde moriría, ya lo sabemos, ahí en agonía, y pagaría el precio con sangre. Yo creo que no puede haber ningún tipo de duda, ¿no es cierto?, de que este registro es el evento más crítico que una persona pudo haber sufrido a lo largo de la historia en el mundo, ya que tenía sobre sus hombros, ¿no es cierto?, un significado histórico muy poderoso, ¿no es cierto?, más poderoso y con un mayor peso humano que todo tipo de riquezas o desdicha que puede haber, que cualquier otro evento o serie de eventos que se puede narrar dentro de la humanidad, ¿no es cierto?
Solo él estaba más vitalmente preocupado en este momento, ¿no es cierto? Y por eso es que él se anticipó, por decirlo así, a esta crisis que Jesucristo sufrió y se preparó para ella, ¿cierto? Porque antes de ir a la cruz del Calvario vemos que inclusive hizo algo, ¿no es cierto? Se fue al monte e hizo algo antes de empezar su prueba, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, antes de empezar todo esto es como una palabra, no sé si a ustedes les viene como una palabra más bien de ánimo, ¿no es cierto? Que les dijo a sus discípulos, a pesar de que él era quien iba a sufrir el tormento, ¿no es cierto?, del Calvario, les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿no es cierto? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No es cierto? Por supuesto, es ese hombre que pronunció estas palabras fue nuestro Señor Jesucristo y se preparó para ello, valga la redundancia, con una preparación más efectiva que se conoce en el cielo o en la tierra. ¿Y cuál es esa preparación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que es esa preparación? Pues como aquí bien lo tenemos en este pequeño párrafo, tenemos la respuesta, es velar y orar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? Es la oración. Nuestro Señor oró, lógicamente, en el jardín. Ahora bien, no tengamos, por decirlo así, aunque claro, como seres humanos nos mueve el sentimiento y lo que pasó con Jesucristo durante la pasión, ¿no es cierto? Inclusive tenemos muchas películas en donde nos hacen ver las desgarradoras escenas que él tuvo que pasar, pero podríamos decir que no sintamos tanta lástima, por decirlo así, por nuestro Señor, como algunos se inclinan a hacerlo. Más bien deberíamos agradecerle, ¿no es cierto?, que previo a esta crisis él nos enseñó qué es lo que debemos hacer nosotros, justamente cuando, bueno, si bien es cierto, nosotros en nuestra vida no sabemos cuándo nos vaya a venir la crisis, ¿no es cierto? Él lo sabía, pero él nos dejó una enseñanza, que debemos nosotros prepararnos para nuestro futuro de una manera tal en donde siempre apartemos un tiempo para poder ir a velar y a orar, o sea, estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Agradezcámosle a Jesús que previo a la crisis él fue al lugar de poder, por decirlo así, porque es un lugar de poder. Él acudió a la fuente de energía y se preparó para este evento tan, no sé, traumático, doloroso. Y debido a este proceso que él hizo, ¿no es cierto?, él pasó triunfalmente la crisis cósmica, por decirlo así, delante de él. ¿Y por qué utilizamos este término como crisis, digamos así, cósmica? Porque tenemos que darnos cuenta de que tenía que ver más allá con este mundo, lo que él hizo. ¿No es cierto? Tenía que ver con algo más allá que la raza humana. Tenía que ver con todo el universo, con todo el cosmos. O sea, con todo el futuro del universo que recayó sobre este hombre. Todo este peso de toda la creación, en todo el amplio del universo. El Señor estaba muriendo para que todas las cosas pudieran estar unidas para Él, ¿no es cierto? Para que los cielos y la tierra y el universo entero puedan ser purgados, por decirlo así, y ser limpiados. Todo esto descansaba sobre los hombros del Hijo de Dios esa noche en el jardín. Él se preparó para este evento cósmico, como les digo, de la manera más efectiva, escuche bien, de la manera más efectiva bajo el sol, y esto es yendo a Dios en oración. Así que el día de hoy, para poder decir cómo poder enfrentar o cómo pelear tus batallas, pues te tengo una respuesta que tal vez muchos van a decir, pero eso ya lo sé. Pero el Señor algo te quiere recordar el día de hoy, ¿cierto? Algo un poco más profundo. O sea, debemos estar siempre unidos a la oración para enfrentar cualquier tipo de crisis que se nos venga en el futuro. Ahora nos damos cuenta que frente a ello, ¿no es cierto?, frente a estas palabras estaban sus discípulos. Y si bien es cierto, nosotros lógicamente tenemos esencia, por decir así, de lo que ellos también tuvieron, nos damos cuenta que ellos, ¿no es cierto?, los discípulos se acercaron a la crisis sin anticipación. Por eso es que él les recomendaba esto. En parte porque no sabían lo que iba a suceder, aunque tal vez Jesucristo ya les anunció, ¿no es cierto? Tal vez ellos no sabían lo terrible que iba a pasar el Señor Jesucristo, aunque les anunció su muerte. En parte porque no les importaba, ¿no es cierto? Y eso hay que entender lo que estoy acabando de decir.
Posiblemente nosotros no oramos como deberíamos orar porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Porque créanme que cuando si alguien supiera qué es lo que le va a pasar mañana, y si ese mañana va a ser un poco complicado, créanme que nosotros acudiríamos al Señor a orar de diferente manera como lo hacemos en este momento. Otro punto puede ser porque no les importaba, es así. O sea, no me importa lo que va a pasar. El quimimportismo también te lleva a rechazar de tu vida el estar siempre en oración. En parte porque no eran demasiado espirituales para preocuparse por lo que iba a suceder. ¿No es cierto? Las personas que lógicamente tienen en poco, ¿no es cierto?, el futuro, su futuro, o tienen en poco las cosas del Señor, pues la gente que no es sana espiritualmente hablando, o tienen una vida espiritual sana, ¿no es cierto?, tienen poca oración en su vida. ¿No es cierto? Entonces, porque no eran demasiado espirituales para preocuparse, y en parte porque también tenían sueños. No sé si ustedes leen más adelante, ¿no es cierto? Muchos de ellos se quedaron dormidos. O sea, iban a pasar algo complicado en sus vidas y en vez de hacer algo, mejor se fueron a descansar. Por eso es lo que el Señor dijo, pero la carne es débil, ¿no es cierto? Entonces, tenían mucho sueño. Entonces, descuidadamente, podemos decir así, sin oración y con sueño, se dejaron llevar por la rueda del tiempo, ¿no es cierto?, hacia una crisis tan vital, tan significativa, tan portentosa que nunca sucedió algo así en el mundo y nunca volverá a suceder lo que ocurrió esa noche ahí en el huerto del Señor. Yo creo que los discípulos en ese momento estaban tan empantanados, o sea, como que metidos en un pantano donde no se puede mover, en el letargo espiritual, y no eran conscientes de la importancia de esa hora, que dejaron lógicamente a su maestro solo. No anticiparon ninguna crisis, lastimosamente, y por tanto no estaban preparados para ello. El resultado de esto, de su falta de anticipación, fue, ¿qué fue? Escúcheme bien, ¿cuál fue el resultado de no anticiparse a la crisis? Cuando en ese momento se nos vienen las cosas encima, ¿cuál fue el resultado? Uno de ellos, ¿qué pasó? Lo traicionó. Y ahí es cuando aflora otras cosas en nuestra vida, cuando uno dice, yo nunca pensé hacer esto, ¿no es cierto? Pero por no anticiparse a la crisis, a veces tomamos decisiones equivocadas que van a marcar nuestra vida, ¿no es cierto? Todos los demás, lógicamente, lo abandonaron. Uno de ellos lo negó, ¿no es cierto? Otros huyeron y no dieron la cara. Entonces Cristo les dio estas palabras como una especie de pequeño, por decirlo así, tesoro o diamante, digámoslo así, engastado en un gran anillo, ¿cierto? Él les dijo, lo voy a poner en otra versión, Nueva Biblia Latinoamericana, él dijo, miren y oren, para que no entren en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Más bien la persona que iba a soportar la crisis más grande de toda la historia les estaba dando un poco de ánimo y de esa, se puede decir, formulita, ¿no?, a los discípulos, diciendo, miren, o sea, para que no entren en crisis tienen que hacer esto. Ahora, quiero señalar que la oración que Jesucristo hizo en esta noche en el jardín de los Olivos fue una oración anticipatoria, ¿cierto? Es decir, oró anticipadamente algo que sabía que iba a venir de parte de la voluntad de Dios y se preparó para ello. Ahora, como les digo yo a ustedes, tal vez no sepamos lo que se nos va a venir el día de mañana, no sabemos si será bueno o malo, ¿sí? Pero para cualquier tipo de evento que vaya a suceder, preparémonos de una manera anticipatoria, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y queremos en este momento enfatizar y poner sobre su conciencia de practicar la oración anticipada. Ese es el objetivo del día de hoy. O sea, ¿cómo puedo yo pelear mis batallas y salir victorioso de ellas? Practiquemos la oración anticipada. ¿Sí? Porque, no sé si han escuchado, hay un dicho, porque las batallas se pierden
antes de que se peleen. ¿Sí o no? Eso ha sucedido, inclusive hay, no sé, películas. Me gusta la película de Rocky, ¿cierto? Que cuando en Rocky 3, ¿cierto? Los fanáticos del cine de Rocky, cuando él sube a pelear con Clubber Lang, ¿no? La primera pelea que él tenía, aunque se preparó físicamente en su mente, él sabía que iba a perder. O sea, él no perdió el momento en que subió al ring, sino perdió antes de entrar a la pelea, ¿cierto? A eso es lo que queremos nosotros llegar el día de hoy, a que ustedes entiendan. O sea, las batallas, por lo general, se pierden antes de que estés en el ring, en la pelea. ¿Sí? Y al decir esto, pues, puedes escribir en la línea de cada uno de su corazón o de su memoria, que en la historia del mundo y en la biografía de muchas historias van a respaldar esto. Otro ejemplo, ¿no? Aparte de lo de Rocky, podemos ver lo que sucedió con Francia, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial. También he escuchado esto. Durante la Primera Guerra Mundial, el grito de Francia era seguro, ¿no es cierto? O sea, el enemigo no va a pasar. ¿Y qué sucedió? ¿Cierto? Francia logró vencer. Pero 25 años después, ¿no es cierto?, cuando se levantó este líder Hitler, ¿no es cierto?, ¿qué pasó con Francia al irse a enfrentar contra ellos? Vuelta, su pensamiento era: ojalá podamos vencer. Y este ojalá, ¿no es cierto?, que muchas veces se presenta como que deberíamos ganar, debería ganar la guerra, ojalá podamos salir bien de esto. Hizo que perdieran, ¿no es cierto?, de una manera humillante. Estos dos ejemplos que estamos poniendo el día de hoy simplemente es para que nos demos cuenta que estamos dando, se puede decir, un aval a lo que estamos acabando de decir. O sea, las peleas se pierden antes de que se luchen. Y eso téngalo presente, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir el día de hoy que es hora de pelear de nuevo con las cosas que nos van a suceder en nuestro futuro. Tenemos que llevar nuestro nivel de oración a otro tipo de conciencia en nuestras vidas, que nos permitan, lógicamente, anticiparnos a toda clase de eventos, sea bueno o sea malo. Porque si bien es cierto, el Señor puede darte una luz de lo que va a suceder mañana, y nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza de que dice la palabra de Dios que todas las cosas nos van a servir para bien. Es importante que, a pesar de tener esta promesa en nuestras vidas, no descuidemos jamás, jamás, el hecho de tener en nosotros una oración anticipatoria para poder responder bien ante cualquier evento que se nos vaya a presentar el día de mañana. Esto también era verdad en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, cuando Israel entró en una batalla justa, lloró, ¿no es cierto? Vemos ahí en la palabra de Dios, cuando Israel siempre estuvo dispuesto a doblar rodillas, a buscar el rostro de Dios, lloró, ¿no es cierto? Israel nunca perdió una batalla, pero cuando entró Israel llena de iniquidad, sin oración, nunca ganó una batalla. Siempre perdía las batallas cuando adoraba al becerro de oro, o se sentaba a comer y beber nada más, y se levantaba para jugar, o cuando se casaba con las naciones equivocadas, ¿no es cierto?, paganas, o descuidaba el altar de Jehová. Fue en esos tiempos donde vemos que Israel perdía sus batallas, por falta de anticipación en su vida espiritual. Vamos a ver los ejemplos que también la Biblia nos da, por ejemplo, respecto a lo siguiente. David, ¿no es cierto? Ya sabemos, creo que hemos leído hasta el cansancio acerca de la historia de David, ¿no es cierto?, cuando peleó contra Goliat, ¿no es cierto? Las batallas no solo se pierden antes de que se peleen, sino que las batallas también se ganan
antes de que se peleen. Es que es así, ¿verdad? O sea, no solamente estamos hablando de lo negativo, o sea, no es que las batallas se pierden justo antes que se peleen, sino también se van a ganar antes de que se peleen. Tome como ejemplo a David y Goliat. El pequeño David, con sus años que tenía, joven, ¿no es cierto? Casi niño, por decirlo así, ¿no es cierto? Salió y mató al poderoso gigante, rugiente y palpitante, que medía 11 pies de altura. 11 pies, ¿no? Y tenía una espada como un rayo de tejedor, ¿no? 11 pies, que allá estábamos averiguando, pues más o menos 3.35 metros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esos gigantes ahora ya no existen. 3.35 metros. El diminuto joven David salió con una piedra y dejó a Goliat bajo sus pies. Que David tal vez, si se hubiese puesto a querer levantar la espada de Goliat, no hubiese podido. Y cortó la cabeza de Goliat. Tomó esa enorme cabeza por el pelo y la colgó para gritar triunfante, ¿cierto? El poder de Dios. Pero la pregunta aquí en este ejemplo es: ¿cuándo David ganó la batalla? ¿En ese momento en que se enfrentó a Goliat? En ese rato le entró la fe, en ese rato dijo: bueno, veamos qué pasa. ¿No es cierto? Fue cuando salió en silencio para encontrarse con ese gran gigante jactancioso que venció, ¿no? O como les digo, porque tal vez escuchó que el gigante decía palabras blasfemas contra su pueblo, que se llenó de ira y dijo: bueno, o sea, no importa, voy a ver, o sea, por orgullo voy a enfrentar a este gigante para que se calle la boca. ¿Ustedes creen que fue así? O sea, de chiripa, de suerte, como se va a decir, ¿fue que ganó la batalla? No. Que alguien más lo intente de esa forma, ¿no es cierto? Y las palabras de Goliat hubiesen resultado verdaderas. Si David hubiese tomado la decisión en ese momento de luchar por orgullo, porque no quería que hable mal de su pueblo, hubiese sucedido lo que dice en Samuel 17:44, cuando Goliat, el filisteo, lógicamente le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Si una persona cualquiera, ¿cierto?, común y corriente, en este caso, si David hubiese tomado la decisión en ese momento de desafiar al gigante sin preparación alguna, ¿no es cierto?, y hubiese decidido ir a pelear con Goliat, hubiese sucedido tal como lo que está aquí puesto. El gigante hubiese dado de comer su carne a las aves y a las bestias del campo, ¿no es cierto? David era un joven que conocía a Dios anteriormente. Había matado, como sabemos, al león, al oso, y había tomado a sus ovejas como cargo del Todopoderoso. Había orado y meditado y se había acostado bajo las estrellas por la noche y había hablado con su padre respecto a su futuro, a su vida. Y había aprendido que cuando Dios envía a un hombre, ese Dios puede conquistar a cualquier enemigo, no importa cuán fuerte sea. Así que, como te digo, no fue esa mañana en la llanura entre las dos colinas que David ganó la batalla. Fue todo a lo largo de los años, desde su infancia hasta ese momento, cuando su madre le enseñó a orar y aprendió a conocer a Dios por sí mismo. Entonces vemos algo aquí, ¿no es cierto? O sea, él se anticipó a ese evento. Posiblemente David no sabía que tenía que enfrentarse a Goliat, créanme, pero él ya había practicado antes con el león, con el oso, y había tenido una vida de intimidad con Dios que le permitió llenarse en ese momento de fe porque conocía quién era su padre. Pero él estuvo en oración anticipatoria antes de esto. Tenemos otro ejemplo, a Jacob, ¿sí? Lo que pasó con su hermano Esaú también podemos ver. Que después de aproximadamente 20 años de separación, Jacob debía encontrarse con su hermano, que ¿qué había pasado? Que estaba enojado y que había jurado matarlo, porque lógicamente le robó su primogenitura, ¿no? Se había escapado para que Saúl no pudiera matarlo, después de tomar
el derecho de nacimiento de su hermano mayor, pero ahora regresaba, ¿no es cierto?, a su tierra. El Señor reveló que al día siguiente se encontrarían allí en la llanura, más allá del río Jaboc. Y al día siguiente sucedió eso, se encontraron justo en la llanura. ¿Y qué pasó? Se arrojaron los dos entre sus brazos, el uno al otro. Esaú perdonó a Jacob y Jacob conquistó la ira y la intención asesina de su hermano. Pero ¿cuándo hizo esta conquista? ¿Lo hizo esa mañana cuando salió a encontrarse con su hermano y cruzó el río? ¿Cierto? No. Lo hizo, si nosotros leemos la palabra de Dios, lo hizo la noche inclusive anterior, podemos decir, ¿no es cierto?, cuando Jacob luchó con Dios. ¿Sí? Fue entonces cuando se preparó para conquistar a Esaú. Esaú, siendo un hombre, dice la palabra de Dios, fornido, solemne, peludo, un hombre fuerte del bosque que había amenazado con matar a su hermano cuando lo encontrara. ¿Cómo pudo Esaú cancelar este juramento? ¿Qué hizo? ¿Cierto? Dios Todopoderoso lo sacó de su corazón cuando Jacob luchó con Dios, como dice la palabra, junto al río, una noche antes. Pero él se preparó, se anticipó a su encuentro con su hermano, que estaba iracundo. ¿No es cierto? Dios Todopoderoso sacó ese sentimiento del corazón de Esaú. Y siempre es así. Jacob conquistó a Esaú no cuando se volvieron a reencontrar, sino la noche anterior a su encuentro. Estamos hablando de ejemplos, ¿verdad? Y por último, ¿quieren ver otro ejemplo? También espectacular, fue Elías, ¿verdad? Vemos que Elías derrotó al malvado Acab, derrotó a Jezabel, a todos los profetas de Baal, y trajo la victoria y, por decirlo así, el avivamiento de Israel. ¿Cuándo lo hizo? Ya tenemos la respuesta. Estamos entendiendo el mensaje del día de hoy. Lo hizo en el Monte Carmelo, en ese momento que se puso a matar a todos los profetas de Baal. Después de que los seguidores de Baal oraron todo el día y saltaron sobre el altar y se cortaron hasta quedar ensangrentados, Elías se acercó a las 6 de la tarde, en ese momento de sacrificio, ¿no es cierto?, oró, por decirlo así, una pequeña oración entre comillas. Y fue una oración que le llevó 20 minutos, como a veces hacemos nosotros en reuniones de oración y excluimos otros días importantes que debemos incluir en nuestra oración. No fue esa breve oración que hizo que en ese momento tomara la valentía para derrotar a todos los profetas de Baal. Fue toda su vida llena de oración que logró hacer que este hombre tuviera esa victoria tan contundente frente a sus enemigos. La oración de Elías fue que derribó el fuego. Les podría hacer esa pregunta. La respuesta podría ser sí y no, ¿no es cierto? Sí, porque si no se hubiera ofrecido, no habría habido fuego. Y no porque si Elías no hubiera conocido a Dios durante todos los años, no hubiera estado delante de Dios durante los largos días, meses y años que precedieron a este evento de encontrarse con sus enemigos y alcanzar esta victoria, esa oración se habría derrumbado por un propio peso y se habría hecho pedazos, ¿cierto? No hubiese pasado nada. Entonces no fue en el Monte Carmelo que Baal fue derrotado. La victoria se la obtuvo en el monte de Galaad, cuando Elías se metía a buscar a Dios. Entonces ya me están siguiendo, ¿no es cierto? ¿Quieres tener victoria en tus peleas? ¿No es cierto? Tenemos que practicar la oración anticipada. Tenemos que practicar la oración anticipada. Entonces, hay una preparación, ¿no es cierto?, para las crisis. Hay crisis que nos esperan allá afuera, ténganlo por seguro.
Nos van a esperar las crisis. Como las crisis que enfrentaron, en este caso, podemos decir, Jesús, sus discípulos. ¿Usted cree que David no pasó por un momento de tensión antes de pelear con Goliat? También pasó un momento de crisis. No sé, puede ser hasta de duda, no sé. Estoy yo inventando, porque por ahí dicen que no cogió 3 piedritas, sino ¿cuántas que cogió? 5 piedras. Y me dice, entonces, ¿por qué cogió 5 piedras y tan seguro estaba? Porque a la final fue humano, ¿no? Pudo haber dicho tal vez, no sé si falló en la una, falló. Pero lo que él sí estaba seguro es que sabía que estaba preparado. ¿No es cierto? Entonces, debemos de tener este tipo de preparación para la crisis. Como lo pasó David, Israel, Daniel, Elías, todos los demás hombres de Dios, ¿no es cierto? Y hay crisis que nos esperan. Como les he dicho, yo no es que quiero traerles malas noticias, no les estoy yo no quiero profetizarles a los que nos están viendo a través de las redes sociales que les va a ir mal, no estamos diciendo eso, pero tenemos que prepararnos para las crisis, porque va a llegar la crisis a nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿No es cierto? Vamos a ver rápidamente, ¿no es cierto? Algunas. Preparación para las crisis. Primero, cuando enfrentamos problemas agudos, graves, la historia de nuestra carrera en la vida muestra que algún problema nos llegará a todos alguna vez, que sea un hito, que sería bueno. Muchos han dicho que llegara solo un hito para bueno, pero créanme, las crisis es parte de nuestras vidas, la crisis. Y cuando surgen problemas agudos con su aguijón impactante, una crisis trae eso, ¿no es cierto? Nos duele, nos debilita. Algunos cristianos estas crisis los encuentran sin preparación. Ahí está el problema. Y por supuesto, si nos encuentran sin preparación, ¿qué va a pasar? Vamos a colapsar, vamos a perder. ¿Y es el problema en sí que trae el colapso? Les hago esa pregunta. ¿Ustedes creen que el problema en sí que estamos atravesando trae el colapso del cristiano? Yo podría decirle sí y no. El problema trae el colapso en que no habría colapsado sin el problema. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? Pero no es el problema lo que los hace colapsar, porque si lo hubieran anticipado y preparado para ello, no se habrían derrumbado. Guerras avisadas, a veces no mata gente. Si sé que algo va a pasar, me preparo para enfrentar mejor. Pero el problema es que no nos preparamos. No nos avisamos. Como lo dice en la palabra de Dios claramente, en Proverbios 24:10, ¿cierto? Dice clarito la palabra de Dios. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de tu oración, tu batalla va a estar reducida, vas a perder. ¿No es cierto? Déjeme decirle, escúcheme bien, póngame atención en este momento. Su fuerza es pequeña porque sus oraciones son pequeñas y delgadas, son raquíticas. Pero el hombre cuyas oraciones son muchas y fuertes, créanme, por más que golpee la vida, no colapsará cuando llegue el problema. ¿Estamos? Entonces, quiere enfrentar bien, quiere pasar bien la prueba, porque prueba va a tener, pero quiere pasar bien la prueba, solo con un ojo moradito más. Ore, que su oración sea fuerte, para que pase solo con el ojo morado. Pero si quiere que lo saquen en camilla, en una silla de ruedas, pues no ore. ¿Cierto? Así de fácil y sencillo es. 2, cuando enfrentamos la tentación, ¿cierto? La tentación a menudo llega, créanme, la tentación llega inesperadamente y sutil. Escúcheme bien, ¿cierto? Es inesperado y demasiado sutil para la carne la tentación, pero la oración anticipada prepara a la persona, a nuestra alma, para cualquier tentación que pueda haber a nuestro alrededor. Le hago una pregunta, haciendo una contraparte de lo que sucedió con este hombre David. Fue el día en que David caminó por la azotea, ¿cierto?, que cayó en la vergonzosa y trágica tentación con Betsabé. Fue ese día, como decía.
Fue la gran brecha de tiempo no registrado, ¿no es cierto?, que los historiadores dicen que estaba en medio de la vida de David, y no saben lo que estaba haciendo este hombre con su vida espiritual. Pero sabemos algo que David no estaba haciendo en ese momento. Lo que estamos seguros que David no estaba haciendo en ese momento era que no estaba buscando a Dios de la manera en como buscó cuando enfrentó a Goliat. Eso créanme, yo estoy seguro que eso pasa. Estoy seguro que no estaba mirando las estrellas y diciendo, como dice aquí la palabra de Dios, los cielos declaran la gloria de Dios. No estaba haciendo eso en ese momento. Anteriormente estaba conectado con su padre, pero en ese momento ya no lo estaba haciendo más, porque tal vez se llenó de muchas victorias, y a veces también eso es peligroso. Por eso es lo que les digo, el hecho de vivir una vida sin tentaciones no quiere decir que, como saben decir por ahí, que todo esté bien y que no tengamos que orar, ¿cierto? Tenemos que aprender mucho de lo que la palabra de Dios nos dice. David cayó porque todo el peso de su desperdicio, por decirlo así, de semanas sin estar en la presencia de su padre, se apoderó de él. Déjeme decirte, la tentación no puede lastimarte ni puede llegar a hacerte algo a tu vida si lo has anticipado con oración. ¿Sí? Pero la tentación ciertamente te hará tropezar si no estás orando. Eso es así, ¿no es cierto? Punto 3. Ya vamos por ahí terminando. Cuando eres atacado por Satanás, ¿sí?, los ataques de Satanás rara vez se anticipan, porque Satanás es demasiado astuto para ser uniforme, por decirlo así, para anticiparse y avisarte de que te va a atacar, ¿no es cierto? O cuando has visto que el diablo viene y te dice, ¿sabes qué? Conversador, te voy a hacer pasar por una prueba o voy a tentarte la siguiente semana. ¿Crees que el diablo va a hacer eso en tu vida? No, ¿no es cierto? Si Satanás estableciera un patrón de ataque inclusive, ¿no es cierto?, si él fuera uniforme, ¿no es cierto?, pronto lo entenderíamos nosotros. Si el diablo actuara de manera uniforme y sus ataques se realizarían en un horario regular, ¿no es cierto?, de una manera específica, la raza humana, créanme, ya lo habría descubierto hace mucho tiempo. Pero a veces no sabemos porque el enemigo es astuto, ¿cierto?, no se comporta de manera uniforme. Si el enemigo fuera tan bruto, por decirlo así, ¿cierto?, de mostrarse de una sola forma, créame que un miembro, el más pobre espiritualmente hablando, dentro de una iglesia ya lo hubiese descubierto cómo se maneja. Pero el enemigo es bien astuto. Actúa de manera irregular y mezcla cosas. Por eso sus ataques son mortales si no tenemos el escudo de la fe para protegernos. Créeme que el enemigo muchas veces vendrá detrás de ti como se va a decir, como un toro salvaje. ¿Se han visto las cositas de toros cuando la gente sale? Sale corriendo y te viene y te pega, te manda por... No se sabe si lo va a levantar, lo va a mandar al piso, pero porque el enemigo sabe cómo atacar y no es nunca uniforme. Es más, cuando ya te ataca de una forma, no te va a volver a atacar de la misma forma, porque si tal vez tú ya lo venciste, te va a volver a con otro tipo de cosas va a venirte a atacar. Si ya lo has vencido en una parte, créeme que va a utilizar otro tipo de cosas para atacarte. Por eso es que es muy importante la oración anticipatoria. Otra recomendación que aquí te dejo: nunca dejes que el día se te pase encima. ¿Qué quiere decir eso? La única manera de ganar consistentemente es mantener la sangre de nuestro Señor Jesucristo en las puertas de tu corazón, para que me entiendan.
como antes protegían con la sangre del corderito para que pase la peste en ese lugar, nosotros tenemos que tener nuestro corazón marcado con la sangre de Jesucristo, para mantener la nube y el fuego sobre ti de la manera en que Jehová Dios dio a los israelitas de día y de noche en el desierto, para mantener su ropa de combate y nunca permitir que el día se le caiga encima, por decirlo así. Como les he decir, ¿no? Como recomendación inclusive para yo, ¿no es cierto? Nunca se levante tarde en la mañana y mire su reloj y diga, llego, ya está tarde, y, bueno, puedo tomarme un tiempo y después oraré. Aquí la recomendación es, debes buscar a Dios en la mañana si lo quieres tener durante el día. ¿No es cierto? Nunca dejes que el jueves te caiga porque no oraste el miércoles, no sé si me hago entender. ¿No es cierto? Nunca permita que el martes te deprima porque estabas sin oración el lunes. ¿Me siguen? Nunca permita que las 3 de la tarde te depriman porque no oraste a las 7 de la mañana. Entonces, así es como estamos. Y las recomendaciones, lógicamente, en este caso, para ayudarte a valorar esa necesidad del poder de la oración y mantenerte al tanto de lo que el día va a transcurrir, es lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí se te recomienda esto también. Nunca actúes como si las cosas estuvieran bien. Recomendación. Si quiere, escriba. Nunca tengo que actuar como que todo estuviera bien. Porque ahí es cuando nosotros bajamos la guardia. Cuando todo anda bien, bajamos la guardia. Si el diablo nos deja por un tiempo de molestar, y no estás con muchos problemas, eres razonablemente feliz y razonablemente espiritual, es probable que desarrolles un complejo de que digas en tu interior las cosas están bien y empieces a descuidar tu vida de oración. Por eso les digo, eso es también un poquito, hay que tener mucho ojo en esas cosas. Cuando todo te va bien, tienes que reforzar también tu oración. Porque ahí tendemos, como seres humanos, tendemos a fresquearnos, ¿cierto? Entonces no diga las cosas están todo bien. O sea, claro que están bien, pero no descuides tu vida de oración. Esa es la recomendación. Recuerda que mientras el pecado y el diablo estén rondando en el mundo, la enfermedad, la muerte, también estarán acechando, ¿no es cierto? Entonces, no se puede decir que las cosas están bien mientras el diablo está suelto. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Recuerda que no se está, lastimosamente, así suena, no se está viviendo en un mundo sano o saludable en estos momentos. En un mundo útil, un mundo donde está orientado a mantenerse espiritualmente saludable y sano siempre. Más bien estamos en decadencia, cada vez peor. Entonces no es que las cosas están bien. Este mundo no es la gracia para llevarnos hacia Dios, no es una buena fuente para llevarnos a Dios, ¿cierto? Es todo lo contrario. En vez de asumir que las cosas están bien, más bien te doy esa recomendación, suponga que siempre estás mal, porque no quiere decir que sea negativo, escúcheme bien, no quiero decirle que en su cabeza siempre diga, no, es que, no, lo que quiero decir es que suponga como que tiene que estar siempre preparado para la batalla. Y prepárese en oración para ello. Anticípese a lo que va a ocurrir. Aunque suene chistoso, hemos puesto aquí esto, ¿cierto? Nunca confíes en el diablo. Es muy mentiroso. No confías en el diablo y digas las cosas están bien y no necesito orar por ahora. Eso es confiar en el diablo. ¿No es cierto? ¿O quién confía en el diablo? No, yo voy a confiar en el diablo. Es que sí, hemos puesto, yo decía, poner esto es medio chistoso, pero no confía en el diablo. Nunca diga el asunto del diablo está exagerado y hoy no oraré.
Esperaré hasta el miércoles. ¿Se acuerdan de la enseñanza de mañana lo haré? Mañana. Somos así, es que somos así. Y me incluyo a veces. Somos. Mañana. No puedes confiar en el enemigo, en el demonio, porque es del diablo que todos los gobiernos tiránicos y genocidas del mundo que han ocurrido en la historia de esta humanidad y presentes también aprenden su técnica y obtienen su psicología. Siempre anticipe cualquier posible ataque del enemigo observando y orando. Velad y orad. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es terriblemente débil. Otro punto, con esto lógicamente vamos sacando conclusiones. Eso quiere decir que no debemos volvernos demasiado confiados. ¿Sí? No se confíen. Muchos hombres y mujeres han perdido una pelea por estar demasiado confiados. Haciendo alusión a lo que habíamos dicho de Rocky. ¿Qué pasó con Apollo Creed en la primera o en la segunda? Bueno, en la primera película. Él pensó que como era el campeón mundial, él no se preparó, se confió, porque dijo que un desconocido va a venir. Yo he peleado con buenos contrincantes. ¿Qué voy a hacer? No le voy a ganar a un simple aparecido. ¿Qué pasó? Se confió. O sea, son buenas ejemplos de esto que podemos extraer de eso. Entonces no seamos demasiado confiados. No digas, no, ya estoy yo súper, como se decir, especialmente para los líderes, ¿no? O para la gente que está tal vez en el ministerio sirviendo. No, es que yo como ya estoy sirviendo, yo también predico, entonces me confío. Y muchos hombres y mujeres han perdido la batalla por eso. Hombres de negocio inclusive han perdido un negocio porque estaban demasiado confiados. La competencia reaccionó de una forma extraordinaria que no, pues, ¡pum! La confianza en uno mismo aleja nuestro enfoque de Cristo y lo pone en nosotros mismos en vez de confiar en Él, en nuestras habilidades, ¿sabes? Porque nos confiamos, autosuficientes. Nuestra confianza por eso siempre debe estar en Cristo y en sus habilidades, en sus dones. Cada vez que pensamos que podemos, generalmente terminamos fallando miserablemente cuando confiamos en nuestras fuerzas. Déjeme decirle que es un demonio sabio el que alimenta la confianza de una persona en sí mismo. El diablo está dispuesto a dar tanto crédito al yo que siempre logre su objetivo. Y para terminar, y concluimos, entonces nunca subestimes el poder de la oración. ¿Cierto? Nunca subestimes. Mira y ora, dijo Jesús, y él lo practicó. Ganó porque practicó la oración y atrapó el mundo giratorio que el pecado había echado a perder, ¿cierto? Lo atrapó en la red de su propio amor y nos redimió al derramar su propia sangre. Y lo hizo porque se había preparado para ese horrible pero glorioso evento, orando la noche anterior y orando en las montañas en otros momentos, como la palabra de Dios lo dice, ¿no es cierto? Y orando a lo largo, a través de su infancia, de su ministerio. Recuerda muy bien, ¿no es cierto? Recuerda muy bien que sin oración no puedes ganar la batalla. Entonces, a orar, se ha dicho. Y con esto, créeme, yo te garantizo, no porque yo lo diga, yo te garantizo que con esto, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos da ese plus, esa seguridad de que con eso no vas a poder perder la batalla. Sabiendo, por supuesto, que sea una verdadera oración, y no solo un decir de palabras, ¿no es cierto? Trata siempre de armonizar que tu vida esté ligada a la oración. Como saben decir por ahí, que tu vida sea una oración. Si no oras, no puedes ganar. Porque el Señor mismo nos dejó el ejemplo de la oración anticipada.
Entonces prepárese para cualquier evento buscando el rostro de Dios en oración vigilante en cualquier momento de su vida. No espere a que venga la crisis, no espere a que venga la victoria, siempre esté preparándose en oración para salir victorioso de cualquier tipo de evento. Entonces esa es la recomendación que el Señor nos quiere dar el día de hoy. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por moverte en medio de nosotros. Sentimos tu presencia, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos de todo corazón el día de hoy, Señor, que tus leyes y tu enseñanza, Señor, se graben en las tablas de nuestro corazón el día de hoy, que sean subiendo a nuestra cabeza, a nuestra memoria, para poderlas recordar, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que nuestro espíritu se fortalezca por medio de la oración. Hoy te pedimos delante de tu presencia, Señor, que cuando entremos al lugar de oración, que cuando acudamos, Señor, a la iglesia, cuando vayamos a las reuniones de oración, cuando alguien nos pida, Señor, que nos unamos a una oración, siempre en estos momentos nosotros nos fortalezcamos, Señor, y creamos más en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestro espíritu se fortalezca, para que nuestra carne, Señor, no nos gane en los momentos de dificultad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a practicar esta oración anticipada, Señor, para poder conocer realmente tu poder, Señor, en medio de las crisis. Y sabemos, si nos sujetamos a las promesas que tú nos has hecho, que mientras en nuestra vida exista oración, las batallas las pasaremos, Señor, con victoria, Señor. Y podremos decir claramente a los que nos rodean que eres tú quien nos ayuda a pelear, pero porque nos hemos preparado, Señor. Ayúdanos inclusive a sacar los tiempos, Señor. Sé tú atrayéndonos con tus cuerdas de amor, Señor, para sacar estos momentos en donde podamos, Señor, estar contigo, buscando tu rostro, tal como lo hicieron David, Elías, Jesús, Señor, también. Para nosotros poder vencer, Señor, en medio de las dificultades, Señor. Y te pedimos que el enemigo, Señor, no venga a robarnos estos tiempos de oración contigo, Señor, sino más bien desechar las trampas del enemigo, sabiendo de que nosotros siempre estaremos en batalla antes de la guerra, Señor, por medio de la oración, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en este actuar, Señor. Te pedimos que se forme en nuestros corazones este deseo de siempre estar orando para lo que venga, Señor. Eso es lo que te pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, simplemente vamos a hacer una oración pequeñita para el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el siguiente fin de semana. Amén. Qué poderosa palabra. A lo largo de la Biblia podemos descubrir otros ejemplos. Me gusta mucho el ejemplo de la vida de José, y creo que fue tenaz la vida de José. La provisión para todo un pueblo y para pueblos aledaños dependió de una persona que estaba calibrada con Dios. Dios le habló acerca del futuro financiero de ese lugar. Nadie más podía entender lo que iba a pasar después, pero el estar calibrado con Dios, el poder estar receptivos a un sueño, a una visión, a una palabra que te haga retumbar tu corazón, recibir algo en el Espíritu. Eso permite que puedas darle forma a tu futuro. Al principio de cada año, congregacionalmente, Dios nos da una palabra. Para este año, Dios nos dio una palabra acerca del Espíritu Santo, acerca de lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Dios ya ha comenzado a hablar acerca de tu futuro y puede tocar varias áreas de tu vida. Al inicio del anterior año no sabíamos lo de la pandemia, pero en muchos lugares, en muchos rincones de la tierra, incluyendo esta iglesia, Dios ya habló acerca de un arma fuerte para poder enfrentar el anterior año.
este año hablar acerca del Espíritu. No tomes en poco lo que Dios ya ha comenzado a hablarte. Y hay muchas cosas que Dios quiere hablarte para dar forma a tu futuro, para que tú puedas ganar. No hay nadie más interesado en tu éxito que Dios, porque a través de tu éxito el nombre de Dios se va a dar a conocer. Amén. La palabra del Señor dice en Proverbios 3:9, dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vamos un poquito más adelante, el verso 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Vemos primero un tiempo presente, dice, en tiempo presente, honra, ¿sí? Honra en este momento. Y en el versículo 10 habla del futuro, y serán llenos, ¿sí? ¿Cómo puedes tener una seguridad financiera? Entregándole al Señor los primeros frutos de todo lo que viene a tu mano. Todo lo que viene a tu mano, tu familia, tu tiempo, tus ganancias financieras. Y de esa manera garantizas de que esa porción que tú le entregas al Señor sea bendecida y en el futuro haya otra cosecha mucho más abundante. Amén. Amén. Es que vamos en este momento a tomar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra semilla, lo que tú hayas dispuesto en tu corazón. Si es más allá del diezmo, lo que tú hayas puesto en tu corazón, dice la palabra, esa es la medida, lo que hayas dispuesto en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos y confiamos de que tú estás interesado en suplir cada una de nuestras necesidades. Te pedimos que conforme al propósito que tú has puesto en nosotros, seas tú supliendo cada necesidad. En esta mañana queremos honrarte, queremos exaltarte, y por ello hemos separado esta ofrenda, este diezmo, esta semilla, para entregártelo, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todas las cosas que tú has puesto en nuestras manos, en especial con nuestro tiempo para poder apartarlo para la oración, Señor, así como hemos aprendido en este día. Y gracias, Señor, que conforme todo lo que te entreguemos de todo corazón, Señor, conforme eso tú también serás prosperándonos. Te pedimos que cuando venga esa cosecha abundante, cuando venga toda esa cosecha rebosante, Señor, toda ella venga con una sabiduría de lo alto para poder seguirlo administrando y seguirlo multiplicando conforme a tus propósitos en nosotros. Hoy te entregamos esta semilla delante de ti, que traiga mucho fruto para tu casa y para nuestras vidas, Señor. Te bendecimos esta semilla y en el nombre de Jesús le decimos, ve y crece. Amén. Amén. Esperamos la siguiente semana en nuestro servicio de los días miércoles, los días sábados también y el siguiente domingo. Si tienes alguna necesidad, escríbenos, estamos muy atentos para leerte y unirnos en fe por tus peticiones. Bendiciones.